Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Espero que todos estos días hayan sido bendecidos por nuestro Dios, aun cuando tengamos que esperar un poco más, pero creo que vale la pena para cuidar nuestra salud, cuidar la vida, y si el Señor nos la permite, pues seguir utilizándola aquí en su reino para predicar su palabra. Nuevamente vamos a estudiar un poco más de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en un tema que ya he tomado como modelo de 3 puntos para no alargarnos tanto, y en cada tema ustedes vayan formando sus propios archivos o sus propios conceptos de los estudios que poco o mucho han servido para nuestra vida de crecimiento espiritual ahora en este receso de la pandemia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que ha pasado. Gracias, Dios, por la semana tan bendecida de ti, Señor, hacia nosotros, para darnos la vida y la oportunidad de desenvolvernos de acuerdo a las circunstancias. Ahora este estudio que vamos a abordar sea de bendición para nuestra vida espiritual. Que nadie, Señor, lea o oiga sin el deseo o el gozo de practicarlo en nuestra vida personal. Te lo ruego en el amor de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a basar nuestro estudio de estos 3 viernes que seguirán adelante de acuerdo a cómo nos acomodemos, porque le sugería a nuestro pastor que ya participen algunos otros hermanos en los mensajes o en los estudios. Así es de que ya pronto habrá de llegar la hora para que nuestros hermanos también nos enriquezcan con lo que Dios les da para exponerlo y sea también para nosotros un alimento bueno. Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y vamos a tomar de base del 1 al 14. En esta noche solamente vamos a abordar del 1 al 4. En esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El tema que vamos a tratar, como otros tantos que hemos abordado, por ejemplo, el cuidado de nuestro lenguaje, una iglesia que debe de tener pues una estructura correcta con mi participación, acerca de la oración específica, otros tantos que ya hemos pasado. Ahora, este nuevo tema se refiere a nuestra nueva manera
o el pensar diferente en esta nueva vida que estamos teniendo, la vida en Cristo Jesús. Cómo cambia nuestra mente cuando el Señor llegó a nuestra vida, cómo cambió, cómo llegó a ser para nosotros algo sorprendente, de que no solo nuestro corazón, no solo nuestro hablar y nuestro testimonio y varias cosas que son identidad del cristiano, sino ahora nuestra nueva manera de pensar. Ahora en el culto que hubo de los hermanos Tovar, usé una ilustración en el mensaje y me gustó en lo personal. Me refiero a este gran hombre francés de allá de los años 1633, más o menos como 400 años atrás, Blaise Pascal, que fue un gran matemático y un gran físico. A los 16 años había hecho su primer descubrimiento, escribiendo sobre las propiedades de un cono. Luego, a los 19 años, Blaise Pascal inventa una máquina, o sea, una calculadora parecida a la de estos tiempos, el prototipo de la que hoy en día, sobre todo nuestros muchachos, usan en las escuelas. Pero el ambiente que él estaba viviendo, religioso, sobre todo en Francia, en el siglo XVII, estaba influenciada por filósofos que cuestionaban todo acerca de Dios, la verdad y la realidad, intrigas políticas, religiones muy raras en el país, en el reinado precisamente de Luis XIV, y un cardenal que pues no tuvo ¿qué diríamos?, la veracidad o la autoridad del famoso cardenal, que muchas veces oímos este nombre tan común, Richelieu. Era el cardenal que estaba en ese tiempo. Y a la edad precisamente de los 17 años, Blaise Pascal se da cuenta de toda esta situación tan equivocada de pensar y de hablar acerca de Dios equivocadamente. Entonces él comenzó a investigar. ¿Y saben cuál capítulo fue el que le interesó tanto? Miren, allá en la palabra del Señor, lo voy a leer para que ustedes lo descubran y vean cuál fue el capítulo que le convenció a Blaise Pascal para un cambio de pensamiento. Que él se adentrara tanto en las cosas de Dios por razón de convencimiento de la palabra del Señor. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego el versículo 3 dice, y ahí Blaise Pascal tiene el encuentro personal con su Señor y Salvador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese fue el capítulo que le emocionó tanto a Blaise Pascal para tener ese cambio de pensamiento. Y él entonces se hace
asiduo a la lectura de la palabra de Dios. Y él testifica y la verdad es que es una historia bien emocionante. En medio de esa pandemia religiosa tan equivocada y tan fuerte en aquellos tiempos. Y cuando él muere, por cierto, muy joven, porque a los 31 años, él acepta a Jesucristo como su Salvador personal y muere a los 39. Qué tremendo, ¿verdad? Apenas unos escasos 8 años de vivir la vida en Cristo. Pero cuando él muere, lleva escrito en su ropa el testimonio de su conversión prácticamente. Y él dice en su testimonio: el mundo es olvidado, excepto nuestro Dios. Esa es una gran verdad. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en este versículo: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las humanas, ni mucho menos en las materiales. Todo va a pasar, todo se va a acabar. Y dice Blas Pascal en su testimonio final: menos el Señor Jesucristo. Nunca pasará el Señor. Y agrega en su testimonio, y él dice: gozo eterno como recompensa por un día de lucha en la tierra. Total sumisión a Jesucristo, gozo, lágrimas de gozo. Esta es, hermanos, una forma de pensar nueva. Blas Pascal cambia su pensamiento filosófico, su pensamiento científico, para entrarse en el pensamiento de lo que hace el Señor en la vida de ahora nosotros. ¿No es verdad? Qué interesante, ¿verdad? Esa es la manera tan admirable y tan vista, que cuando el Señor llega a nuestra vida hay un cambio total en nuestra mente. Nos cambia totalmente nuestro pensamiento. Hay algunos que cantan en el mundo pagano y dicen: la vida no vale nada, y cosas así. Pero miren, qué diferente es cuando Cristo entra en nuestro corazón y hace el cambio de pensamiento. Y ya no cantamos la vida no vale nada, sino cantamos himnos que hablen precisamente de la eternidad, como lo dice Blas Pascal. Entonces, esta es, a través de un testimonio, la fórmula perfecta de pensar de nuevo. La relación, repito, como en otras ocasiones, la relación con Dios, permanente en nuestras vidas. El encuentro personal con nuestro Señor. Si tú no tienes esa acción, si tú no has hecho ese encuentro personal con tu Señor, pues solamente eres un lector, solamente eres alguien que cree, y gracias por creer. Pero si no tienes al Señor en tu corazón, tu mente no podrá tener cambios positivos como el de la biografía de Blas Pascal. Gracias a Dios, porque entonces el apóstol Pablo nos dice en esta carta que, por cierto, Colosas y Roma no eran iglesias que él haya fundado, sino solamente está mandando una carta. Entonces Pablo
al escribir estas cartas a estas iglesias que no fundó, lo hace con el fin y con el interés de cultivar precisamente el pensamiento correcto de lo que es el Señor en este mundo en el que vivimos. Dice ahí en el capítulo 4 de esta misma carta, de los versículos 7 al 14, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones, el cambio de ellos, el pensamiento de ellos, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y el apóstol Pablo se despide de una iglesia, repito, que no había fundado, pero que amaba con todo su corazón. Y ahora, para terminar el comentario en este primer punto, una nueva manera de pensar. Creo que necesitamos, en este caso, por lo menos considerar algunas cosas que son bien interesantes. Los Colosenses era una de las dos cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió precisamente. Colosas, hermanos, había sido muy receptiva al Evangelio, pero una de las sectas, o más bien de las, pues en este caso de las herejías más fuertes que había, fue el gnosticismo, el cambio que los hermanos de Colosas comenzó a filtrarse y sus mentes comenzaron a cambiar. Colosas, vuelvo a repetir, había recibido el Evangelio con beneplácito, pero ahora esto estaba sucediendo. Por eso el capítulo 3 del 1 al 4 es el clímax precisamente del experimento que Pablo en esta ocasión está haciendo para dar a conocer sobre todo la preeminencia de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso dice, si pues, ahí en el inicio, si pues habéis resucitado con Cristo, dice la palabra del Señor, buscad las cosas de arriba. Si pues, esto es una relación con Cristo totalmente permanente. En este capítulo 3, el versículo 10 dice así, y revestido del nuevo, fíjense nada más, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que está bien claro este pasaje, porque afirma el apóstol Pablo sobre el poder, hermanos, que el Señor ejerce en nuestras vidas cuando hay esta clase de unidad, ahora diríamos en su iglesia. El gnosticismo traía diferentes enseñanzas, falsedades totalmente diferentes, estaban comenzando a cultivarse precisamente en el corazón de los cristianos de Colosas. Los judíos afirmaban que era necesario observar ciertos rituales o ciertas reglas y normas junto con días sagrados para llegar a Dios. Y usted está bien convencido que eso no es la verdad. No necesitamos esfuerzos, sacrificios, mutilaciones, flagelaciones
y cosas semejantes para llegar a Dios. Pero eso es lo que se estaba colando a través de esta enseñanza. El gnosticismo hablaba acerca que Dios no era una especie de veracidad. También enseñaba que la materia es precisamente mala y que por razón de que la materia es mala, ellos afirmaban que Jesucristo no había nacido de hombre. Dice así, la creencia de ellos se filtraba entre la iglesia de Colosas. Por eso afirmaban que Jesucristo no pudo haber venido en un cuerpo humano. Qué tremendo, hermanos, cuando ese tipo de distracción herética comienza a filtrarse en la vida de nosotros o de su pueblo, cuando no estamos teniendo una relación correcta delante de Dios, cuando nos alejamos de Él. No falta quien llegue y nos envuelva y con una facilidad digamos: ya no creo en esto, ya no creo en los milagros, ya no creo en Jesucristo, he perdido la fe, me voy allá donde hay fiestas solemnes, donde hay esta clase de tradiciones, las cosas que están ya fuera y que ahora las que nosotros vivimos es por la gracia que Jesucristo ha dado a cada uno de nosotros, una manera diferente de pensar, no el pensamiento equivocado de ninguna manera. Y termino porque estas clases de herejías que negaban a Cristo, pero lo reconocían como un superhombre, hermanos, nada podía traer bueno en la vida de la iglesia. Dice ahí en el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo, y esta es una recomendación. Y con esto terminamos el estudio, pero no lo olviden. Este es un versículo clave, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esa es una advertencia, es como una alerta, es el grito del Señor en nuestras vidas. Cuidado, hijo, tu pensar no es ese, tu pensar es en la sabiduría que viene del Señor por esa relación constante con Él. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nadie nos debe de engañar, aun cuando sea en apariencia bueno. No creo yo que nuestra fidelidad y nuestra lealtad, en este caso a nuestro Dios, a nuestra iglesia, a nuestras convicciones doctrinales que están aquí, debe ser lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando en este hermoso pasaje. Entonces, hermanos, el versículo 2 de este pasaje: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos hace saber que debemos concentrarnos en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento en el Señor, nuestra manera de pensar que sea del Señor, hermanos, porque desde luego todo pasa excepto el Señor, decía en el testimonio de Blas Pascal. Y termino en este versículo de Primera de Juan, capítulo 2. Vean lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, los versículos 15 y 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Oigan bien lo que dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, repítalo conmigo, permanece para siempre. ¿No está bonito este pasaje? Cuando dice el apóstol Pablo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, hermanos, permanece para siempre con él. Amén. Dios nos bendiga y permita que este pasaje sea la realidad de nuestro nuevo pensar. Y no se les olvide, hermanos, el primer punto de este estudio, una nueva manera de pensar en el Señor. Dios les bendiga. Hasta pronto.